palabra que Él es justicia. En Él encontramos justicia. ¿Qué atributo más hermoso? Amén. Dice también que en Él encontramos refugio. Amén. Si usted ha encontrado refugio en Él, levante sus manos, comience a alabarle donde usted está. Dicen estos salmos que Él nos sacia, Él nos da de beber y nos da alimento. ¿Cuántos han visto en medio de la escasez que Él llega, toca su puerta con alimento? Amén. Yo creo que usted debería empezar con solo escuchar este salmo, a alabar, a proclamar, a decir salmos, a decir cánticos nuevos. ¿Cuántos han visto a un Dios que guía, a un Dios que direcciona, a un Dios que transforma? Amén. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que todos han mantenido la mano levantada. Que todos hemos visto esos atributos del Señor en nuestra vida. Que a Dios nos está, acompáñenme. Vamos a crear una atmósfera de alabanza. Tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso y por eso cantamos tu amor. Por eso cantamos, Señor, de tu gran amor, de tu gran misericordia. Tú eres grande, Padre. No hay nadie como tú. Vamos, a donde usted está. Levante a sus manos, alabe con palmas. Me salvaste, me diste vida. Tristeza, tristeza, alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Y este mundo, tú eres la salida. Vamos a adorar. Tu cruz fue que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, a ti proclamaremos que tú eres Señor. Vamos a adorarle donde estás. Señor, te adoramos, tú eres grande, tú eres maravilloso. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Vamos con sus palmas al lado. De tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Vamos y le cantaremos. Cantaremos de tu gran amor, sí, Señor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos
alábalo. Tú eres Señor. Tú eres grande, Padre. Te alabamos, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Vamos a donde usted está, dele un cántico nuevo, Señor. Tú eres maravilloso. Cantamos de tu amor, Señor. Señor, no tenemos cómo pagarte por tu misericordia, por tu amor. No tenemos cómo pagarte por tu bondad, Señor. Señor, hemos experimentado tu bondad. Hemos experimentado, Señor, que solo tú sacias. Que solo tú sacias, Señor. Hoy declaramos que tú eres grande. A Dios no cesa, dile, tú eres grande, Dios. Tú eres digno de alabanza. Tú eres digno de adoración, Dios. Solo tú, solo tú. Pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, tú me amaste, sin dudar, me escogiste a mí, por mi nombre, tú me llamaste, Dios. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que satisface, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu Vamos a adorar su gran amor. Su lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte. Como eres, soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sana mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Vamos a adorar donde estás, Señor. No podemos imaginar nuestras vidas sin tu amor. Tú eres nuestra fuente inagotable. Tú eres digno. Vamos, dile, tú eres digno, Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Vamos, dile aquí. Que tiene el poder, la gloria sea
digno, tú eres digno, Dios, tú eres digno. Por eso levantamos palmas a ti. Vamos a adorar la luz esa. Levante palmas al soberano, al más grande, al que merece gloria y honra por los siglos de los siglos. Solo tú, Señor, solo tú, Señor. Oh, vamos, dile una vez más. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea. Vamos, dile aquel, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Vamos, no pierda el mover. ¿Qué tal si usted levanta sus manos ahí donde usted está? Y usted pueda adorarle ahí. Y pueda decirle: Señor, eres tú merecedor de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Vamos, decláralo con tu boca. Aquel que tiene el poder. Señor, bendecimos tu nombre, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Hay una iglesia que puede levantar las manos y adorarle al que vive y al que reina. Vamos, adórale a Él, adórale a Él. Vamos, usted no necesita que alguien lo dirija. Usted lo que tiene que hacer es expresar el verdadero amor de Él. Vamos, adórale, 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 adórale. Vamos, abre tu boca. Abre tu boca y adórale. Aquel. Vamos, adórale. La gloria sea Él. Vamos, toda la iglesia declarándolo. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Una iglesia unida en adoración. Que tiene el poder, la gloria sea
presencia prometida en este lugar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos permitiste estar aquí reunidos para adorarte, reunidos para recibir tu enseñanza, reunidos para recibir tu instrucción y reunidos, Señor, para gritar que te amamos, te amamos, te amamos. Toda gloria y toda honra sea para ti. Señor, toma control de esta enseñanza y que podamos aprender más y más de los principios de la economía del reino, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Junte sus manitas y denle un fuerte, pero fuerte aplauso a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que usted tome su lugar, que vamos a iniciar. Yo quiero que usted esté en la expectativa de lo que hoy vamos a conversar, de lo que hoy vamos a predicar. Es importante poder entender todo lo que hemos venido hablando sobre la economía del reino. Amén. Y lejos de todas las cosas que hemos podido aprender, empezamos a entender que son principios espirituales que tienen que empezar a estar marcados en nuestra vida. ¿Quién dice amén? Lo que hemos aprendido sobre los principios de la economía del reino, lejos de entenderlo como algo económico, como un principio económico, empezamos a verlo como algo que me ayuda a crecer espiritualmente. Amén. Cuando crezco espiritualmente, también prospero, porque me alineo a todo lo que la palabra de Dios me dice, y es ahí donde empiezo a prosperar, no solo económicamente, sino espiritualmente. Amén. Nosotros vivimos y vemos todo lo que está pasando en el mundo natural, pero como hijos de Dios tenemos que empezar a ver y empezar a aprender a andar en el ámbito espiritual. Necesitamos empezar a ejercitar nuestro sentido espiritual para poder ver y entender espiritualmente lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Cuando aplicamos la economía del reino, aplicamos un principio espiritual. Y empezamos a ver las cosas de una forma diferente. Hombres y mujeres empiezan a andar en el espíritu. Amén. Empezamos a andar en el espíritu. ¿Dónde están los que andan en el espíritu? Vamos, es por fe. Amén. Y muchos dicen que todas esas cosas de la economía del reino era asunto del Antiguo Testamento. Y también dicen de que todo eso se borra cuando Jesucristo viene y va a la cruz del Calvario y borra y lava todos los pecados y empezamos a vivir en la gracia. Y todo eso es verdad. Pero me llama la atención un versículo muy conocido y yo quiero que usted no se atenga a la pantalla y yo quiero que usted abra su Biblia. Abra su Biblia porque es necesario que usted pueda entender lo que la palabra te quiere enseñar. Amén. Yo voy a leer en una traducción lenguaje actual, pero yo creo que usted me siga en su Biblia, en la traducción que usted tiene, y vamos a irnos a Mateo 5, verso 17 y 18. Mateo 5, verso 17 y 18. Y mire lo que dice: no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Mira lo importante que dice, iniciando el versículo. Jesús empieza y habla y empieza a decir: no crean que yo vine a borrar todo lo que los profetas nos han enseñado. Jesús claramente lo estipula y lo recalca. Inmediatamente dice: al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto ni una coma será quitada de la ley hasta que todo se cumpla. Amén. Jesús vino a ratificar lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Qué es lo que me está diciendo Jesús aquí? Todo lo que está escrito en la Biblia tiene una consideración implícita para que se cumpla lo que la palabra nos enseña. Amén. Para que se cumpla nada más y para que se aplique en nuestra vida. Porque muchas veces necesitamos aplicarlo en nuestra vida. Dios se encarga de cumplirlo y nosotros nos encargamos de aplicarlo. Amén.
Y cuando nace la idea de este tema, para continuar con las enseñanzas de la economía del reino, nace el tema con el nombre de apodaketo. Y yo le quiero preguntar lo siguiente: cuando usted vio el tema en el Facebook, ¿usted no le entró la curiosidad de saber qué significaba eso? A ver, levánteme la mano, ¿quién se fue a buscar esa palabra? Poquitos, 2, 3 personas. Hoy vamos a aprender sobre eso. Y muchos se preguntaron, y sé que les llamó la atención, un tema que tal vez nunca habían escuchado, o un nombre que nunca habían escuchado, y verdaderamente es algo tan sencillo que tenemos que empezar a practicar en nuestra vida de la forma correcta. Amén. Y esta palabra apodaketo es una palabra griega, pero también en el vocablo hebreo es la palabra manaser o macher, que significa diezmo. La palabra apodaketo es una palabra griega, pero también en el vocablo hebreo significa manaser, que significa diezmo. Hoy vamos a hablar del apodaketo o diezmo, que es un principio espiritual que tenemos que aprender y aplicar en nuestra vida. Amén. Pero aquí tenemos que tener algo muy claro. Muchas veces cuando hablamos del apodaketo o del diezmo, lo relacionamos con un asunto de economía, un asunto de dinero. Pero hoy quiero demostrárselo o que usted lo vea de una forma diferente. Cuando la pastora me da las pinceladas o me dice: Celso, quiero que hables de esto, y ella me dio una dirección muy sencilla, y yo me quedé sorprendido, y entonces me metí a estudiar, y cuando empezamos a aprender y ver lo que significa el apodaketo o el diezmo de esta forma, como un principio espiritual, nuestra perspectiva de vida empieza a cambiar, y no relacionamos el diezmo como algo sencillamente económico que tengo que dar. Amén. Y es aquí donde empezamos a ver que la palabra apodaketo sencillamente es algo tan sencillo como decir: voy a sacar el 10% de lo que Dios me da. Pero vamos a irnos más allá, y quiero que vayamos a Génesis 1, del 1 al 2. Vamos a leer Génesis 1, verso 1 y verso 2. Y todo empieza en el principio, y vamos a quedarnos en Génesis aquí, así que váyase al principio de la Biblia y vamos a quedarnos en Génesis. Y mire lo que dice en la traducción lenguaje actual. Mire lo que dice: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por la gran oscuridad, pero sobre la superficie, oiga que esto es muy importante, pero sobre la superficie de las aguas se movía el Espíritu de Dios. Pero sobre la superficie de la tierra, de las aguas, se movía el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios siempre está presente. Antes de la creación estaba presente el Espíritu de Dios. En otras palabras, tenemos que empezar a vernos y empezar a ver que todo lo que hay en el mundo, todo lo creado por Dios, tiene implícito al Espíritu Santo de Dios. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios formó, tiene implícito al Espíritu Santo de Dios. Y desde el principio, antes de que todo se ordenara, estaba el Espíritu Santo de Dios presente. Amén. Y todos conocemos la historia. En el día 1 hizo una cosa, en el día 2 hizo otra cosa, así sucesivamente hasta que llegó el día 7 y descansó. Amén. Cuando empezamos a ver cómo Dios empieza a crear las cosas, Dios las crea cuando empieza a hablarlas y a ordenarlas para que se empiecen a formar. Amén. Por medio de la palabra las cosas se empiezan a formar. Y es ahí donde empezamos a ver o a aprender que Dios es un Dios que trabajó para la creación. Dios nos enseña que Él trabaja continuamente para que la creación se mantenga sustenta. Amén. Dios crea y trabaja para que la familia que Él va a formar tenga un sustento y una provisión en el lugar donde Él creó. Y le explico esto. Dios llega y crea el Edén. Y cuando crea el Edén, crea su familia. ¿Cuál es su familia? La primera familia que creó, Adán y Eva. Pero antes de crear a Adán y Eva, Él acomodó todas las cosas, formó todas las cosas, y cuando terminó de hacerlo, los introduce en ese lugar. Amén.
¿Qué quiere decir todo esto? Siempre Dios nos va a dar una provisión para subsistir. Amén. Amén. Y quiero que nos vayamos a Génesis 2:6. Génesis 2:8. Vayáramos a Génesis 2:8. Y mire lo que dice, siguiendo con la historia un poquito. Me explica la palabra de Dios que Dios había plantado un jardín en el cual llamó Edén. Y ahí colocó al hombre. Ahí colocó a Adán y a Eva. Cuando Dios planta ese jardín en el Edén, lo hace con un propósito específico. Lo hace para que ellos vivan ahí y que pudieran trabajar, cuidar la tierra y que pudieran vivir de esta. Amén. Dios creó todo, absolutamente todo para el hombre. Amén. Todo lo que usted tiene, Dios se lo da para que usted lo pueda disfrutar. Amén. Y es ahí donde le dice Dios, bueno, todo esto yo lo creé, todo esto te lo voy a dar. Esto que tienes aquí, así como yo trabajé para crearlo, ahora tú vas a trabajarlo para cuidarlo responsablemente, para llegar y darle una buena mayordomía de todo aquello que yo te doy, lo vas a cuidar de la forma correcta. Amén. Brincamos al verso 9. Y dice lo siguiente: luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos, daban frutos muy sabrosos. En medio del jardín estaban el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y el mal. Note esto importante. Dios crea todas las cosas. Establece el huerto del Edén. Pone al hombre y a la mujer en ese lugar como familia de él, como la primera familia fundamentada en la palabra. De ahí en adelante le dice, esto es lo que yo te doy, todo esto es para ti. Cuando el Edén empieza a dar frutos, habían árboles hermosos, frutos deliciosos, pero también Dios mismo planta dos árboles. Los árboles eran de Dios, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Amén. Y hasta aquí se torna interesante la historia, porque es aquí donde vemos que el árbol de la vida sencillamente es algo que vemos a la luz del Nuevo Testamento como la representación, espiritualmente hablando, de Jesús como el pan de vida que tenemos nosotros actualmente. Amén. Y es ahí donde nacen algunos versículos importantes que tenemos que llegar a entender, porque cuando agarramos lo que Dios nos enseña en el Antiguo Testamento, lo que Dios nos quiere enseñar en la creación, y cuando empezamos a ver lo que sucede en el Apocalipsis, la revelación de lo que Dios nos está enseñando que va a acontecer, y es ahí donde yo quiero que usted vaya a Apocalipsis. En Apocalipsis 2:7 sucede y él explica algo muy, pero muy, muy interesante. Amén. Váyase a Apocalipsis 2:7 y oiga lo que dice esto. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a la iglesia. En el Edén Dios le habla a Adán y a Eva. En el Apocalipsis la palabra me dice, pongan oído, escuchen lo que el Espíritu Santo les quiere decir. Amén. En el Antiguo Testamento había una palabra marcada por el Padre y que le enseñaba a su familia. En el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis nos dice, tienen que escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Amén. Y cuando les dice que tenemos que escuchar lo que dice el Espíritu Santo, lo enmarca y le dice, es directamente a la iglesia. Y en el verso, siguiendo con la lectura, a los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré de comer del árbol de vida. Ese árbol crece hermoso en el jardín de Dios. El mismo árbol de vida que fue plantado en ese huerto del Edén para Adán y Eva, nosotros vamos a comer de ese fruto si oímos la voz del Espíritu Santo, si perseveramos a ser obedientes a lo que Él manda, y vamos a comer de ese fruto que está plantado en el jardín de Dios. Amén. La misma voz del Espíritu de Dios hablando a Adán y Eva
es aquí hablándole a la iglesia, enseñándoles que va a haber un árbol de vida, el cual tenemos que comer. Y ese árbol de vida es Jesucristo. Amén. Pero usted me pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con el apodaqueto? ¿Qué tiene que ver todo esto con el diezmo? ¿Qué tiene que ver todo esto? Y es interesante porque por eso les dije que no relacione lo que usted le tiene que dar a Dios, o lo que usted tiene que sacar, o lo que usted tiene que entender como diezmo, como algo económico. Porque lejos de algo económico, es un principio espiritual. Amén. Recordemos que no solo el árbol de vida estaba plantado ahí, también estaba el árbol de la ciencia, el conocimiento y el mal. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio también existía el mal. Ya estaba Satanás presente. Amén. Y es ahí donde quiero que vayamos a Génesis 2, 16, 17. Váyase a Génesis 2, 16, 17 y sígame en la lectura. Verso 16. Pero claramente les dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Entonces en Dios llega y le dice a Adán y a Eva: todo esto te doy, todo yo lo creé, todo, absolutamente yo creé todo, y yo te lo doy. Todo lo que tenemos, Dios se lo da. Todo lo que tenemos, Dios nos lo da. Y en el principio Dios le dice a Adán y a Eva: todo lo que yo creé, yo te lo doy a ti. Pero ese árbol exclusivamente no lo toques, si no morirás. Y es interesante entender este principio, porque habían dos árboles y los dos árboles fueron creados por Dios. Eran árboles netamente de Dios. Y uno podíamos comer de todos los demás, pero de ese porcentaje pequeño, Dios dijo: no toques ese. A pesar de que yo te lo di, te ordeno que no lo toques. Es contraproducente si Dios me da algo y me dice: no lo toque. Pero Dios nos da todo, todo absolutamente. Pero dice: eso que te di, cuídalo, pero no lo toques. Amén. En otras palabras, si no lo tocas, vas a vivir en bendición. Pero si lo tocas, ciertamente morirás. El no tocar lo que le pertenece a Dios es un acto de honra y de obediencia. Amén. Es un acto de honrarlo y es un acto de adorarlo. Cuando Dios te dice: yo te doy todo, pero este porcentaje no lo toques, cuídalo, pero no lo toques, y no lo tocas, Dios empieza a verte y Dios dice: ese hombre y esa mujer me están honrando, y ese hombre y esa mujer me están adorando. Amén. Aleluya. Dios crea todas las cosas. Dios crea la provisión de las cosas. Y esas mismas cosas que crea Dios son la provisión de aquella familia que Dios crea. Y la familia que Dios crea se sustenta de la provisión que Dios creó. Lo que tú tienes es porque Dios dio la provisión para que tú subsistas. Todo lo que tenemos, casa, vehículo, alimentación, salud, todo eso Dios lo dio para que nosotros podamos subsistir. Amén. Y es importante ver la orden de Dios. La orden de Dios es importante. Cuando dice: no toques ese árbol. Y es ahí donde tenemos que empezar a analizar cosas importantes. Porque cuando Dios me da todo, ¿para qué tengo que tocar lo que no me pertenece a mí? Y vuelvo y repito, es algo contraproducente, porque Él planta el Edén, Él planta el huerto para que esa familia, para que Adán y Eva lo disfrute. Dios te da todo lo que te da para que tú lo disfrutes, pero hay una parte de la porción de lo que Dios te da que te dice: no lo toques.
Amén. Y este es un principio espiritual que tenemos que empezar a ver. Cuando hay algo que le pertenece a Dios, hay una orden implícita, y esa orden se convierte en algo que llamamos obediencia. Diga, obediencia. Cuando obedecemos a eso, la provisión de Dios siempre va a permanecer en nuestra vida presente. Amén. Porque del 100% Dios dice, esta porción pequeña, este porcentaje pequeño del 100%, no lo toques. Si lo toques, vas a caer en maldición. Pero es que el mundo empieza a dar argumentos sobre el apodaqueto. El mundo empieza a dar argumentos del por qué tenemos que dar el apodaqueto. Pero no estamos hablando de lo que tú tienes que dar. Estamos hablando de lo que no tienes que tocar, que le pertenece a Dios. Amén. El no tocar representa la obediencia a Dios. Y cuando obedeces a Dios, esto te catapulta a la bendición. Cuando no lo obedeces a Dios, la palabra me dice, si lo tocas, vas a morir. Si lo tocas, vas a morir. Amén. El morir espiritualmente es perder la bendición de todo lo que Dios te ha dado. Y analice la historia. Ellos tenían todo. Todo lo tenían. Apenas tocaron lo que no tenían que tocar, lo perdieron todo. Todo lo perdieron. Amén. Las personas que no practican este principio, el principio espiritual del apodaqueto, el principio espiritual del diezmo, generalmente no tienen luchas. Las personas que definitivamente no le dan o no sacan lo que tienen que sacar, que le pertenece a Dios, no tienen luchas. Generalmente esas personas no tienen luchas. Pero las personas que practican ese principio de no tocar lo que le pertenece a Dios, tienen una serie de luchas constantes en su vida. Y le explico lo siguiente. Váyase a Génesis 3.1. Váyase a Génesis 3.1. Yo sigo leyendo en la traducción lenguaje actual, pero sígame la lectura. Y mire lo que dice. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Oiga lo que le dice la serpiente. El mal ya existía. Y cuando ya estaba plantado el Edén, aparece la serpiente. Y la palabra me dice que era el animal astuto. Y se le aparece la mujer y le dice, ¿es cierto que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol? Eso era una mentira. Era una mentira. La engañó a través de una mentira. Y es donde tenemos que empezar a tener cuidado con muchas cosas. Siempre Satanás va a querer venir a meter argumento a tu vida para que tú toques lo que Dios te dijo que no tocaras. Amén. Eva sabía la orden de Dios. Nosotros sabemos la indicación de Dios. Bíblicamente hablamos, sabemos la indicación de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer con el apodaqueto. Sabemos lo que tenemos que hacer con el diezmo. Y Satanás siempre viene a nuestra mente a querer venir a argumentar situaciones para que nosotros lo toquemos. Y Eva llega y le dice, no, eso no es así. Dios nos dio permiso de comer de todos los árboles, excepto de ese. Excepto de ese. Dos árboles exclusivos. Dos árboles que representan el bien, la bendición, y el otro representa la maldición. Pero es interesante porque los dos representaban bendición. Porque muchas veces los vemos como un árbol que es bueno y un árbol que es malo. No se fundamenta en lo que es bueno y lo que es malo. Se fundamenta en que usted sea obediente. Amén. ¿Estamos aprendiendo?
Amén. Veamos esta analogía. Dios nos da el 100% de las cosas. Todo nos lo da Dios. Todo, absolutamente todo. Pero Él dice claramente, no toques esa pequeña porción. No la toques. Él no te está diciendo, dámela. Ojo. Principio. Él no está diciendo, dámela. Él te está diciendo, no la toques. El problema no está en darlo, el problema está cuando tú lo tocas. Verso 2 y 3, Génesis 3, verso 2 y 3. La mujer contesta, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió. Y es donde Satanás te dice, no, ¿cómo vas a dar el apodaqueto? ¿Cómo vas a dar el diezmo? Y hay que pagar esto, hay que pagar el otro. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero no es un principio de dar, es un principio de obediencia. Seguimos. Hay muchas controversias cuando hablamos del asunto del diezmo a nivel de iglesia. Pero Satanás ha empezado a meter argumento tras argumento tras argumento tras argumentos para que el propósito de Dios no se pueda cumplir en tu vida. Y cuando la iglesia permite que Satanás meta argumento y meta confusión a la hora de hablar de lo que no se tiene que tocar porque le pertenece a Dios, es ahí donde la iglesia empieza a dudar y a quebrantar su fe. Amén. Uno de los propósitos del diezmo es para que la obra de Dios continúe y se mantenga la vida espiritual de muchos. No es un asunto de que Dios necesita tu dinero. Es un asunto que tienes que obedecer lo que no tienes que tocar para que Dios pueda seguir cumpliendo el propósito, para que mi familia, su familia y las generaciones de su familia puedan disfrutar lo que usted y yo disfrutamos hoy. Porque en el momento que Satanás mete el argumento y tú tocas lo de Dios, se rompe la bendición. Amén. En el momento que Satanás logra convencerte, en el momento que Satanás logra convencer a Eva, sucede algo fatal. Cuando Satanás logra convencer a esa mujer, se rompe la obediencia. Cuando Satanás logra convencerte y tú empiezas a tocar lo que no tienes que tocar, empiezas a desobedecer. Amén. Y es aquí donde empezamos a entender cosas lindas. Y mire lo que dice Génesis 3, verso 6. La mujer se fijó en aquel fruto del árbol, si se podía comer, y que solo en verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Mire lo que dice la palabra. Muchas veces los deseos humanos nos hacen querer tocar lo que Dios nos dice que no toquemos. Y sencillamente porque quería alcanzar una sabiduría. Y es ahí donde sigue la lectura, dice, para alcanzar sabiduría, arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba ahí con ella y también comió. ¿Qué fue lo que pasó con el ser humano? La codicia, la avaricia nos hace tocar lo que no tenemos que tocar. La codicia, la avaricia nos hace tocar lo que es de Dios. Y Satanás le dijo, come del fruto, y si comes del fruto tendrás sabiduría.
Pero la Biblia no me dice eso acerca de la sabiduría. La Biblia me dice que si tú quieres sabiduría, pídesela a Dios y Él se la va a dar. Váyase a Santiago 1:5. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. La sabiduría no se compra. La sabiduría hay que pedírsela a Dios y Él se la va a dar y no le va a echar en cara nada. Pero Satanás viene a burlarte, viene a engañarte y te dice: si tocas aquello que Dios te dijo que no tocaras y comes de él, vas a tener la sabiduría que Dios tiene. Pero Dios nos enseña sencillamente que lo que tú quieras, pídeselo a Él y Él te lo dará. Amén. La sabiduría no se compra. La sabiduría se da por medio de la fe de la palabra de Dios. Amén. Génesis 3:7. Y cuando come de ese árbol, en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces tomaron de las hojas de las higueras y las cosieron para cubrirse con ellas. El estar desnudo es una connotación espiritual donde cuando desobedecemos a Dios nos desnudamos, y eso quiere decir que perdemos la cobertura de Dios. Cuando usted quebranta el principio de la obediencia, el principio espiritual de la obediencia, quedamos desnudos, quedamos sin la cobertura de Dios. Cuando usted quebranta el principio de tocar el apodaqueto, de tocar el diezmo, no estoy hablando de dar, vuelvo y repito, estoy hablando cuando usted lo toca. Porque cuando usted lo toca, está desobedeciendo a lo que Dios te dijo: no lo toques, porque eso está destinado para otra cosa. Eso está destinado para darte bendición. Eso está destinado para protegerte. Eso está destinado para que la cobertura se mantenga. Eso está destinado para prosperarte. Eso está destinado para que estés en bendición. Eso está destinado para que tus hijos prosperen. Amén. Pero lo tocaron y quedaron desnudos. Cuando lo tocan, pierden y se rompe lo que Dios había establecido con ellos. Y es aquí donde empezamos a entender, y muchas veces nos han enseñado en esta casa, que cuando usted no toca el porcentaje que Dios te dice que no toques del 100% que te da, te queda ese 90%. Y ese 90% es santificado, es cuidado y es multiplicado por Dios. El no tocarlo de Dios, el no tocarlo, te va a bendecir. ¿Y por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Porque Dios honra la obediencia de un hombre y de una mujer. Dios no es que está honrando lo que das. Dios está honrando la obediencia que tienes cuando Él te dice: no toques eso, si no lo tocas. ¿Y por qué le digo que no lo toque? Porque puede ser de que usted no lo toca y lo entrega, y al que usted se lo entrega, lo toca y lo administra de mala forma, cae maldición. Sencillamente es no tocarlo, ser obediente a Dios y saber que está destinado para algo específico que trae cobertura general a lo que Dios te deja que tú puedas tocar. Amén. Cuando traducimos la palabra apodaqueto, que verdaderamente es diezmo, pero entendemos que ese diezmo es la paga o dádiva de una 10ª parte o porción. Pero espiritualmente hablando, es un principio de obediencia a Dios, respetando, no tocando lo que le pertenece, clara, sencilla y exclusivamente a Él. Cuando obedecemos a Jesús, cuando empezamos a obedecer a Jesús, Él nos empieza a dar bendición. Si obedecemos a Jesús, empezamos a comer de ese pan de vida que Él nos da. Esa bendición nos trae grandes beneficios a nosotros. Y no quiere decir que si usted está en bendición no va a tener obstáculos.
vas a tener obstáculos. El hecho de que Dios te bendice, vas a mantener ciertos obstáculos. ¿Y por qué son los obstáculos? Porque Dios necesita probar tu corazón. Porque cuando Dios te dice, te voy a dar el 100%, pero esta parte, esta porción no la toques. Y es ahí donde empieza a venir la prueba, empieza a venir la dificultad, empieza a venir la escasez. Y es donde Dios te dice, yo te ordené que no los tocaras. Si lo tocas, deja de confiar en mí. Pero si no lo tocas, es porque estás dependiendo total y absolutamente de mí. Y es por eso que viene la prueba, es por eso que viene la dificultad. Pero Dios sigue bendiciéndote, Dios sigue prosperándote. En el momento que eres obediente y no lo tocas, Dios empieza a prosperarte, Dios empieza a bendecirte. Y es ahí donde Dios dice, este es un hijo que me obedece, y yo honro a aquellos que me honran. Amén. Aleluya. No es una paga, no es una dádiva, es obediencia. Vámonos a Mateo 6:21. Porque es ahí donde viene esa necesidad de probarnos. Conversaba con un matrimonio que estábamos atendiendo, y yo le decía, mi esposa y yo le decíamos al matrimonio, es necesario que estén las pruebas. La única forma que hay para probar a alguien y entender de que esa persona puede pasar al siguiente nivel de gloria es por medio de una prueba. Y cuando Mateo 6:21 me dice, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y esto es muy importante de entender, porque Dios permite que tú tengas en la mano todo lo que Él te da. Y esto me dice que Dios confía en ti. Cuando Dios te da todo, porque Dios le dio todo en el Edén a Adán y a Eva. Dios confiaba en ellos. Dios confía en ti. Dios te lo da todo. Dios no te quita nada, más bien te da y te da. Y Él confía en ti, por eso te da el 100%. Pero cuando vamos al principio espiritual que tenemos que empezar a aplicar a la economía del reino, es ahí donde empezamos a depender y a entender de que Dios sencillamente nos dice, no toques eso. Cuando lo empieces a tocar, ya no vas a confiar en lo que yo te estoy dando, y vas a empezar a depender de esa pequeña parte, cuando tienes que depender de la gran parte que yo te puedo dar. Es donde tenemos que empezar a ver y empezar a analizar que esa pequeña parte en las manos de Dios genera y hace una cobertura total sobre mi vida y sobre mi familia. Amén. En el principio de la economía del reino, cuando aplicamos el apodaqueto o cuando aplicamos el diezmo, no sencillamente se trata de llegar y dar el 10% de lo que Dios me da. Se trata de creer y confiar de que a pesar de que tengo que darlo y a pesar de que no tengo que tocarlo, Dios siempre va a estar al cuidado de todas las cosas. Hay testimonios de testimonios. Y hay personas que dicen, solo me queda el diezmo y me falta pagar muchas cosas. Pero cuando no lo tocan, se dan cuenta de que Dios los respalda. Porque el apodaqueto, porque el diezmo se aplica directamente a que la gracia y el favor de Dios se reproduzca en mi vida. No hay nada como tener la gracia y el favor de Dios. Si algo necesitamos de Dios, es gracia y favor. Si algo necesitamos de Dios, es la gracia de Él. Amén. Y tenemos que fundamentar este principio en 4 aspectos importantes.
En primer lugar, tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Dónde está la iglesia que dice amén? Usted no está agradecido con Dios. Dios no te ha dado todo. Dios no te ha dado el 100%. Dios no ha confiado en ti. Agradécele a Él. Porque cuando le agradecemos a Dios, es un acto voluntario. Él no te pide que le des gracias. Pero cuando yo le doy gracias a Dios es porque reconozco que Él ha tenido cuidado de todas las cosas. Las personas que no dan gracias son mal agradecidas. Y por eso es un acto voluntario. Porque cuando usted se levanta, dé gracias. Cuando usted va para el trabajo, dé gracias. Con su esposa, dé gracias. Con sus hijos, dé gracias. En la iglesia, dé gracias. Al acostarse, dé gracias. Si hay sol, dé gracias. Si hay tormenta, dé gracias. Si hay bendición, dé gracias. Mire lo que hace Abraham. Génesis 14:20. Abraham le entrega a Dios en gratitud por la victoria que le da. Y Génesis 14:20 dice: el Dios Altísimo merece toda la alabanza, pues Él te dio la victoria sobre tus enemigos. Siempre alabe a Dios, porque Él te da victoria tras victoria. Siempre alabe a Dios. Siempre levante sus manos, porque Él te da la victoria. Porque Él siempre te da la victoria. Amén. Porque Él te da la victoria sobre tus enemigos. Y sigue diciendo: de inmediato Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. El primer diezmo que se ve explícitamente en la Biblia. Cuando nosotros aplicamos el apodaqueto, cuando aplicamos el diezmo, reconocemos que Dios me ha bendecido. Cuando usted aplica ese principio, reconocemos que toda fuente de bendición viene de Él. ¿Sabe por qué las personas no aplican ese principio del apodaqueto? Porque creen que cuando les pagan es por su propio esfuerzo. Pero si usted no tuviera salud que se la da de Él, no puedes trabajar. En segundo lugar, es un acto de fe. Es tener la certeza de que Dios va a seguir supliendo la provisión. Es tener la certeza de que Dios siempre te va a dar. Es tener la certeza de que Dios siempre va a suplir lo que es necesario para tu vida. Es tener la certeza de que siempre va a haber provisión, porque Él creó todas las cosas. Es tener la certeza de que aunque usted no vea que no hay, Dios te dice sí hay. Es tener la certeza de confiar de que Dios te va a dar a pesar de. En tercer lugar, demuestra la plena confianza a las promesas de Dios. Dios le promete a Abraham que iba a multiplicar su generación. Dios le promete a Abraham una cosecha grande, una bendición sobrenatural, que iba a ser padre de multitudes. Y Abraham, en una de las victorias, bendice a Dios y le da el diezmo. Dios no se lo pide, Él sencillamente por agradecimiento lo da. Pero mire lo interesante en el tercer principio: demuestra confianza, y la confianza se fundamenta en esto. Génesis 28, 20, 22. Después Jacob hizo esta promesa. El hijo de Abraham hace una promesa:
Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje, ¿cuántos Dios nos ha cuidado? ¿Dios no te ha cuidado? ¿Dios no te ha guardado? ¿Cuántas personas hay en el hospital y tú estás aquí? Y estás aquí. Estás aquí, tienes que adorar. Estás aquí, tienes que glorificar al Padre. Estás aquí, tienes que obedecerle. Estás aquí, tienes que estar gozoso, gozosa. Estás aquí, tienes que bendecir el nombre. Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje, y me da comida y ropa, y me hace volver sano y salvo a la casa de mi Padre, entonces será mi Dios. Esta piedra que he levantado como una columna marcará el lugar donde todos vendrán a adorar a Dios. Y todo lo de Dios, todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Él hace un pacto de confianza con Dios. Le dice: Señor, si tú me cuidas en el camino que recorro, si tú me cuidas, si me das ropa, si me das calzado, si me cuidas, si me guardas, si me tienes con salud, de todo lo que me das, la 10ª parte te daré. Cuarto, te da gracia divina. ¿Sabe qué es la gracia divina? Es obedecer y adorar a Dios, a aquel Dios que te ama. Porque Dios entrega a su único Hijo. Jesucristo se volvió en el apodaqueto para proteger y tener en cobertura a toda la humanidad. Y es por eso que yo le voy a pedir que se ponga en pie. Porque cuando el unigénito del Padre fue a esa cruz del Calvario, nos entrega salvación. No es dinero lo que nos da, no es dinero lo que estamos hablando. Estamos hablando de obediencia. Porque Jesús tuvo que ser obediente a lo que el Padre le dijo. Y cuando usted es obediente a lo que el Padre te dice, hay bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Yo declaro en el nombre de Jesús que Él te va a bendecir. Él te va a bendecir por tu obediencia, por no tocar lo que no tienes que tocar, por guardar lo que tienes que guardar. Él te va a bendecir, Él te va a prosperar. Y así como Abraham bendijo, Jacob bendijo. Y esto quiere decir, lo que tú marcas hoy, tu generación lo va a marcar. Así como tú eres bendecido, tu generación va a ser bendecida. ¿Qué tal si usted le adora? Adórale, adórale, adórale. Te guarde y te bendiga. Vamos. Vamos, adórale a Él, adórale a Él. Adórale a Él. Hóndalo a Él, hóndalo a Él. Dios te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Vamos, el favor de Dios sobre tu vida.
presencia Él te va a bendecir. Sienta su amor. Te muestre favor, Dios te con agrado y te dé paz. Vamos, la iglesia levanta sus manos y declara: que te cubra, vamos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que te vayas, y tus hijos y los y de noche y salida y alegría Él te guarda. No espere que alguien lo dirija. No espere que alguien le diga levante las manos. Si usted confía y cree en Él, si usted confía y cree en Él, solo levante las manos. No espere que el predicador le diga levante las manos y adore. Eso tiene que ser algo natural. La acción de gracia es algo voluntario. Es donde usted dice: Señor, yo te alabo y te exalto por lo que tú has hecho en mi vida. Con la autoridad que ha sido delegada sobre mi vida, hoy los bendigo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Que las riquezas del cielo sean para tu vida, para tu generación, para 1000 generaciones.